Muchas gracias César. La verdad que es un placer estar en la Ciudad de México por primera vez en mi vida. Estar ahí, aunque sea de manera virtual, es un placer y un honor estar en estas jornadas y agradezco mucho al profesor César Cisneros y también al profesor Josué Tinoco, quienes, entre otros, han organizado este acto. Como ven, el tema es memoria social y el primer perplejo ante los temas de memoria soy yo, evidentemente, y mi perplejidad nace, supongo que también el caso de muchos de ustedes, cuando se encuentran con una diversidad de términos, de conceptos que hacen referencia a la memoria, al pasado, a la rememoración. Hoy en día hay deberes, hay éticas de la memoria, hay memorias del duelo, hay usos y abusos de la memoria. El término expresa una amplitud de significados y de problemas, entre ellos las identidades personales y colectivas, las herencias o los saberes culturales, los vacíos, los olvidos de la historia, cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, traumas colectivos, la violencia social, su representación. En realidad, lo que surge en este mundo de la memoria, el reino de la memoria generalizada del que hablaba Pierre Nora, es realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de memoria. Y esto es lo que yo me he propuesto el abordar hoy, hacer una especie de recorrido a través de los principales conceptos, hacer una selección de algunos de los conceptos y problemas sobre la memoria en su dimensión social, colectiva, pública, y entre ellos el término propio de memoria colectiva, memoria cultural y memoria comunicativa, luego la distinción entre historia y memoria, el concepto de lugar de memoria y monumento, y finalmente la pregunta sobre los deberes de la memoria. Me gustaría relacionar estos conceptos con algunos ejemplos que son casos sobre los que yo he venido trabajando, que son fundamentalmente el caso del Holocausto y la memoria, la recuperación de la memoria histórica en España, ¿no? Las discusiones sobre el legado de la guerra civil y el franquismo en la España contemporánea. Entonces, si os parece bien, empezamos con el creador de este concepto de memoria colectiva, que como ustedes saben es Maurice Halbwachs, que es el primero que se plantea esta idea de una memoria social, la memoria de una sociedad, la memoria del grupo, es decir, algo más de lo que se había hablado hasta entonces. También ya antes, ¿no? Era un concepto de larga data el tema memoria, pero en otro sentido, ¿no? Lo encontramos en griegos y romanos asociado a ideas de rememoración o memorización. Pero este concepto de una memoria de la sociedad es nuevo y empieza a plantearse realmente a partir del siglo XIX, a partir de la llamada crisis de memoria, y es el sociólogo Maurice Halbwachs, que es un discípulo de Durkheim, quien acuña el término de memoria colectiva, ¿no? Y lo que hace es subrayar ese carácter esencialmente social compartido del recuerdo del pasado y subrayando el carácter y sobre todo rompiendo con una tradición previa que entendía la memoria exclusivamente como una facultad individual. La frase de Halbwachs, que creo que define toda su teoría, o por lo menos la resume en pocas palabras, es: no hay memoria que no sea social. Cada yo, podríamos decir, está conectado a un nosotros, y por eso podemos decir que el recuerdo se forja siempre en interacción con el grupo o con los grupos de pertenencia, que vienen a ser la familia, la comunidad escolar, la profesión, incluso la nación, grupos desde pequeños hasta grupos más grandes. Y la memoria de cada persona está inmersa en un horizonte de interpretación sociocultural que determina y que también posibilita la propia actividad del recuerdo. La conexión con Durkheim
cuando estudiamos sociología y los clásicos, Durkheim obviamente el concepto de conciencia colectiva, ¿no? Ese determinismo sociológico de la actividad humana y del propio pensar, ¿no? Creo que Durkheim decía en algún momento que el hombre, el individuo no piensa, sino que es la sociedad la que piensa a través del individuo. Bueno, este concepto lo desarrolla Halifax con su noción de recuerdo, y viene a decir esto, ¿no? Que los recuerdos son, digamos, colectivos porque son traídos a la conciencia por otras personas, incluso cuando se trate de hechos que pensamos como que nos han ocurrido a nosotros, que son personales. El recuerdo, decimos, ¿no?, que se forja en esa interacción, y otro concepto importante para Halifax es el marco social de la memoria, ¿no? Esa memoria individual de cada persona está inmersa en ese horizonte de interpretación sociocultural que posibilita la actividad de recuerdo, y a eso le llama Halifax los marcos sociales de la memoria. Estos marcos configuran la inscripción de todo recuerdo individual y determinan su existencia. Es que tengo un problema porque no veo bien mi PowerPoint, porque claro, ahora me imagino que no sé si lo veis vosotros. ¿Seguís viendo el PowerPoint, César? No escucho nada. Bueno, voy a seguir. Es que hay una parte de mi PowerPoint que está tapada. Pero en fin, voy a continuar. No está apagado aquí. Continúa así. ¿Ya lo ves mejor? Sí, no, bueno, es que creo que es un problema del programa que el programa tapa el PowerPoint y no creo que haya manera de... Una parte está cubierta, que es lo que trataba de organizar, pero no. Sí. No hay manera de... Me gustaría quitarlo, pero no se puede. Bueno, no pasa nada. Anda, si lo dejas así, la podemos ver completa. Claro. Mejor así, ¿no? ¿Mejor así? Mejor, sí. Ok. Eso. Bien. Vea que estaba, claro. Continúo con Halifax. Halifax subraya la naturaleza social de la memoria individual y establece ese vínculo indisociable entre recuerdo y grupo. Si tenemos que determinar dos términos asociados a la memoria colectiva de Halifax, es por un lado grupo y por otro lado presente. Y aquí de nuevo está la impronta durkheimiana, que es esta cuestión de qué es lo que realmente mantiene unido a los individuos para formar grupos y sociedades, y Halifax va a decir que es el recuerdo común lo que mantiene unido al grupo. Es decir, hay una relación de interdependencia total entre grupo y memoria. No hay grupo sin memoria, no hay memoria sin grupo. Por eso las imágenes que traigo aquí son de imágenes del exilio, ¿no?, de los israelitas de Egipto, el libro del Éxodo, que es algo que recuerdan dentro de la comunidad, dentro de la tradición judía. Anualmente fuimos esclavos en Egipto, un recuerdo común que cíclicamente se escenifica a través de un ritual. Sería el ejemplo paradigmático que tenemos en cualquier otra cultura, donde hay una canonización de determinados hechos del pasado que se recuerdan y que de alguna manera solidifican o que establecen, estrechan el lazo grupal a través de identidad y recuerdo común. Recuerdo y grupo, por un lado. Por otro lado, el presente el que determina nuestro pasado, nuestra imagen del pasado. Es ese carácter reconstructivo y presentista del pasado en el que va a insistir Halifax, y va a decir que el pasado siempre se actualiza en el presente, y es en este presente en el que encuentra sus principios de selección, de descripción y de interpretación. Es importante saber que esto para su momento es revolucionario, porque pasamos de un modelo de memoria como archivo, ¿no?, que sería también un poco la interpretación bergsoniana, que es una de sus
también de sus maestros con los que entra en discusión. No es un archivo del pasado, un archivo donde el pasado es inalterable. Pasamos a un modelo de construcción activa en la que el pasado está siendo permanentemente modificado por el presente, que por los valores, por las creencias, por los condicionantes del presente. Es decir, pasamos de esa dimensión psíquica a una dimensión comunicativa y social. La memoria no está dentro del individuo, sino está entre los individuos, ¿no? Esa frase que teníamos antes en el PowerPoint. Ahora bien, Halbach es un clásico de la memoria y este concepto ha sido evolucionado y desarrollado por otros autores, y quisiera aquí mencionar a Jan Assmann y su diferenciación entre dos conceptos de memoria, la memoria comunicativa y la memoria cultural. Hay un problema en Halbach que han identificado muchos autores, que es que Halbach realmente no habla de medios, de los soportes de conocimiento, y eso es algo que introduce Jan Assmann, especialmente al distinguir entre una memoria comunicativa y una memoria cultural. Son los medios, son las instituciones los que organizan ese entre del que ya había identificado una vez Halbach, ese entre los individuos en el que se produce la memoria. Memoria cultural, lo tenemos aquí. La memoria comunicativa, es podríamos decir, es una memoria basada en la comunicación oral, ¿no? Es de corta duración, la comparte el individuo con sus coetáneos, está condicionada a la existencia, por tanto, de portadores vivos, abarca 3 generaciones, y la memoria cultural, que podría ser también sinónimo de tradición, sería una comunicación mucho más organizada, ceremonializada sobre ese pasado, una fijación más duradera de contenidos a través de esa forja cultural. Importante decir que se pasa de memoria comunicativa a memoria cultural a través de los medios o soportes del conocimiento sobre el pasado, que pueden ser desde la danza ritual o figuras totémicas, a rituales, recitaciones, textos canonizados, museos, archivos, el cine y televisión, el internet, etc. Halbach también hace otra distinción, que es una distinción conceptual muy interesante para abordar casos de memoria colectiva, que es que él diferencia entre, hay una memoria cultural funcional y hay otra memoria cultural de archivo. La funcional es como una memoria que está habitada, va a decir, es decir, que está en uso. Sin embargo, también hay toda una dimensión de memoria cultural que es una memoria de archivo a la cual se puede recurrir o no, es decir, que puede estar habitada, las sociedades habitan esa memoria o no. Bien, quiero luego pasar a los de la teoría a los ejemplos y saber en qué medida todos estos conceptos nos ayudan a entender algunos fenómenos. Y la distinción que establece Assmann entre una memoria comunicativa y cultural la podemos poner muchos ejemplos. Yo trabajo sobre la cuestión del Holocausto y la memoria judía y otros casos de genocidio. Si ponemos el caso de la memoria del Holocausto, podríamos decir que las vivencias de los propios testigos serían memoria comunicativa. Son vivencias comunicadas oralmente, son vivencias que se pasan de una generación a la siguiente, pero que a partir de la tercera generación, si siguen existiendo, pasan a ser memoria cultural. ¿Cómo pasan a ser memoria cultural? A través de la institucionalización o objetivación en cultura, en museos, en monumentos, en publicaciones, en películas. Es decir, por poner ese ejemplo. Me gustaría traer un ejemplo que les va a ser menos conocido. Es un caso alemán muy interesante que nos permite discutir o que nos permite explorar estas diferentes dimensiones de memoria colectiva. Y es este libro, Opa war kein Nazi, el abuelo no fue nazi, un libro que en el año 2005 tuvo un enorme eco en la prensa alemana, e incluso también algunos otros medios hicieron eco de este libro titulado El abuelo no fue nazi. ¿Qué era lo interesante en este trabajo de unos psicólogos sociales, grupos psicólogos sociales alemanes, Welser, Moller y otros? Lo que identificaron ellos en su estudio
sobre la memoria del nazismo en Alemania, es decir, la memoria de los perpetradores, era una discrepancia fundamental entre memoria pública, memoria oficial, memoria cultural, podríamos decir, y, por otro lado, lo que era la memoria privada o familiar en Alemania, cómo las familias alemanas recordaban el pasado nazi. Los abuelos no fueron nazis, como dice el título de este estudio, a ojos de la generación joven. No eran nazis, no solo no eran nazis, sino que eran resistentes, eran víctimas o incluso héroes que se habían opuesto al nazismo. Los autores del estudio explican esa enorme dicotomía entre memoria pública, donde es evidente, ¿no? Hay toda una memoria de Alemania. Quien haya visitado el país sabe que la memoria del nazismo está enormemente presente a través de monumentos, de documentales, de instituciones educativas, de currículum. Y por otro lado, lo que veíamos en este estudio es que en una familia había un abuelo nazi. Es decir, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo se explica esto? Con estos conceptos, las dos metáforas que emplean es la metáfora del álbum familiar frente a la enciclopedia. Y de nuevo podemos ver la dicotomía de la memoria comunicativa y la memoria cultural. En la enciclopedia del nazismo sería la memoria cultural, la memoria pública, materializada en museos, en monumentos como el gran monumento del Holocausto en Berlín y los muchísimos monumentos que hay a lo largo de toda Alemania, los planes de estudio, las conmemoraciones oficiales. Todos estos elementos de memoria cultural dan cuenta de los horrendos crímenes cometidos por los alemanes durante la nazi. Pero existe un sistema de referencia mucho más inmediato y más emocional para interpretar ese pasado, que es el álbum. Estamos hablando del álbum familiar, de los recuerdos de fotografías familiares, los recuerdos que guardan las familias alemanas en sus estanterías. Y ese álbum está poblado por personas concretas, por el abuelo, por el tío abuelo, por la madre cuando era joven, el padre cuando era joven. Está poblado por cartas, por fotografías, por documentos personales de la historia familiar, y no muestra otra cosa que heroísmo, sufrimiento, renuncia, pérdidas de la guerra. Ahora, la convivencia del álbum, que podemos decir es la memoria comunicativa de esas tres generaciones de alemanes, con la enciclopedia, la memoria cultural, en las familias alemanas de hoy en día, da lugar a que padres y abuelos se les atribuye un rol muy distinto que los excluye de aquello que figura en la enciclopedia. Es decir, es el encuentro de la memoria cultural con la comunicativa lo que da lugar a que ningún nieto vea en su abuelo a un nazi. Ese es el resultado de ese estudio, y es interesante en términos de teoría de la memoria, de cómo la memoria comunicativa y cultural se influyen mutuamente. En Alemania se reconoce a sí misma como una sociedad de victimarios, de perpetradores, una de las pocas sociedades que ha llegado a ese grado de autoinculpación. Pero claro, el álbum, la memoria comunicativa, retrata una cosa muy distinta. Y es esa memoria cultural tan fuerte la que origina justamente la necesidad de situar a padres y abuelos de forma que no recaiga sobre ellos ninguna sombra de ese horror. Y yo me planteo aquí, sería interesante el desplazar o el abrir este estudio a otros casos. Y casi lo planteo como pregunta y luego discusión. En España el abuelo fue fascista y les pregunto a ustedes, para la discusión, ¿en qué medida memoria cultural y comunicativa convergen, se separan, entran en conflicto en otros casos? Bien, y continuamos con una reflexión sobre la implicación teórica que tiene el resultado de este estudio. Es que cuando pensamos en términos
del significado de la memoria, hablamos de memoria hegemónica y oficial frente a una memoria más inmediata. Muchas veces encontramos este discurso, una memoria inmediata, concreta, vinculada supuestamente a la experiencia vivida y real de los sujetos. Sin embargo, lo que vemos es que hay un riesgo de reificación y que no hay tal cosa como una memoria inmediata, una memoria vivida, una memoria pura del acontecimiento, porque no podemos verificar ese recuerdo personal como auténtico y el cultural como falso. Lo que apunta a este problema, precisamente el problema al que señala Belzer, es a la necesidad de explorar igualmente la constructividad social de una memoria comunicativa, de una memoria que puede ser incluso la memoria del testimonio o la de la entrevista personal o de la entrevista grupal en un contexto familiar, como es el estudio realizado por Belzer. Las memorias comunicativas deben ser enfocadas con la misma luz crítica y, en definitiva, confirman lo sostenido por Hallbach: no hay memoria que no sea social. Bien, me gustaría continuar, y además que el tiempo pasa rapidísimo cuando uno está hablando. Yo sé que pasa muy lento cuando uno está escuchando, pero voy a continuar con otro concepto que habíamos dado ya al comienzo, que es esta cuestión entre historia y memoria. Hay una historia y hay memorias. Para Hallbach esa era otra distinción fundamental. Él decía, hay una sola historia, pero hay tantas memorias como grupos. Esto es lo que decía nuestro sociólogo. Me callo un momento para que puedan leer tranquilamente. Como ven, Hallbach subraya una antinomia clarísima entre historia y memoria. La memoria está vinculada al grupo, la cuestionativa, maleable, puntual, contextual, sacralizadora. La historia, por otro lado, obedece a un método, a un rigor científico, y en principio, desde una epistemología positivista, tendríamos que decir, hay una sola historia. Bueno, como el positivismo, digamos, está bajo fuego, ¿no? Que dirían los americanos, ¿no? Under fire. Está muy atacado. Lo cierto es que sabemos que cualquier representación siempre es una representación desde algún lado, desde un punto de vista, desde una perspectiva. Y hoy en día es muy difícil de sostener una dicotomía clara entre historia y memoria, ¿no? La frase de Benedetto Groff es muy conocida: toda historia es historia contemporánea. Él señalaba que por lejanos que parezcan cronológicamente los hechos, la historia está siempre referida a la necesidad y a la situación presente, donde de alguna manera repercuten las vibraciones de esos hechos pasados. El historiador no vive en un vacío, no es un extraterrestre que vive fuera de la sociedad, y tenemos que sociologizar también el trabajo del historiador. Esto se ha hecho en la crítica historiográfica, no estoy aquí reinventando la rueda, pero quiero traerlo en relación a algunos casos que me parecen interesantes. Los contextos nacionales y culturales conforman un fondo de resonancia que necesariamente afectan a la forma en que la historia es producida y que es percibida. La historia, como resultado de la escritura historiográfica, debe ser vista, por tanto, como un epifenómeno de la memoria social y de la construcción de memoria. ¿Quién escribe sobre qué y de acuerdo a qué intereses o motivaciones? ¿Qué grupos sociales, instituciones o medios participan en la construcción de representaciones históricas? Es decir, esas preguntas nos llevan a una respuesta que, de alguna manera, historia y memoria no están tan separadas y se solapan o, digamos, se entremezclan
las ambas perspectivas. El historiador es parte de un contexto cultural que produce representación del pasado, y la historia o la historiografía es una de ellas. Y de nuevo quiero traer dos ejemplos que ilustran este fenómeno. Este libro, aquí tengo las traducciones al castellano, estoy convencido de que en México también aparecieron estos libros. El que hubiera una producción historiográfica sobre los bombardeos de las ciudades alemanas, sobre las expulsiones de los territorios del este o sobre la ocupación soviética de Berlín, es decir, historiografías sobre el sufrimiento alemán, que enfocaba, digamos, el periodo de la Segunda Guerra Mundial desde ese ángulo, no es inocente desde el punto de vista político, y por lo cual es una producción histórica que obedece a un contexto de producción de memoria, como podría ser otro. Otro ejemplo es el caso español, donde hay un debate historiográfico, pero que en realidad es un debate de memoria, es un debate entre diferentes posiciones respecto al pasado español que se manifiesta en la escritura historiográfica. Yo aquí, bueno, para muchos no será cierto que Pío Moa es, como historiador, justamente por los problemas de método que él viola o que incumple en sus trabajos, es un historiador revisionista, es un historiador hiperconservador que plantea la guerra civil desde otro ángulo, y aquí lo vemos en el título, 1934 comienza la guerra civil. Bueno, todos hemos estudiado que la guerra civil empieza en el año 36 con el golpe de Estado de Franco. ¿Qué hacen un historiador revisionista en este caso? Por eso la historia, la historiografía, de nuevo, no es inocente, es muy política, y en este caso obras de historia que están centradas en episodios como la represión en la zona republicana o interpretaciones, en este caso las sublevaciones del año 34, sublevaciones socialistas del año 34 como comienzo de la guerra civil. Son episodios e interpretaciones afines a la memoria social de determinados sectores sociales. En los expositores de las librerías, en los medios de comunicación, se van a situar como un contrapunto a las producciones culturales, tanto historiográficas como artísticas, que surgen o que ha dado pie el movimiento de recuperación de la memoria histórica de los crímenes del franquismo, que se sitúa a la izquierda, cuando esto claramente es un discurso muy conservador. Dos ejemplos, podríamos sumar mucho, seguro que ustedes van a tener ejemplos sobre la historia mexicana en los que encaja este marco teórico, que muestran cómo la elección de determinados objetos de estudio, enfoque e interpretación en obras históricas no son fruto del azar o de decisiones independientes de los autores, sino que responden a inquietudes presentes en el tejido de la memoria social. La memoria, o las distintas memorias que diría Halbach, poseen por tanto una especie de estatuto matricial que determina en gran medida las condiciones de posibilidad y también el contexto de recepción de la escritura histórica. Bien, paso al siguiente. Me quedan 5 o 10 minutos, César. ¿Cómo voy de tiempo? Puedes continuar, nosotros te escuchamos perfectamente. Sí. ¿Qué me queda? ¿10 minutos para poder entrar en discusión en debates? Bueno, como César me contesta, yo sigo hablando. Que me corten, porque antes me dijo Josué que a las 6 de la tarde ibais a cortar la comunicación conmigo, avisándome que si no para hablar en algún momento ibais a ponerla, ¿no?, a desenchufarme, lo cual me parece muy razonable. Yo voy a decir lo mismo. Bien, lugares de memoria. El término lugar de memoria es un concepto
que forja a mediados de los años 80 el historiador Pierre Nora, y es su famoso libro, el libro de memoir, los lugares de la memoria. Ahora, lo que digo Nora es muy interesante. Él dice que hablamos de memoria cuando ya no hay nada de ella. Es decir, que los lugares de la memoria no reflejan sino la extinción, la muerte progresiva del recuerdo grupal, la deslegitimación del pasado vivido a favor de una implacable fuerza historizante. Esto es lo que dice Pierre Nora. Solo cuando desaparecen los milieux de la memoria, es decir, los contextos de la memoria, los contextos sociales en que, ¿verdad?, cuando desaparecen los marcos sociales de recuerdo, entonces surge el lieu de memoria, surge el lugar de memoria. Y esto no es solo en sentido literal, ¿no?, como un espacio, objeto físico, sino también como aquello que tiene una fuerza simbólica y cumple con una función de refuerzo unitario para un grupo. Por eso pongo aquí el ejemplo del archivo, que puede ser un lugar de memoria, o del monumento. En este caso, si hay algún español o madrileño entre ustedes, habrán reconocido que es el Arco del Triunfo de Madrid, que está frente a la Universidad Complutense, mi antigua universidad. Pero la tesis que plantea Nora es muy interesante. Toda la discusión sobre memoria en realidad es fruto de su desaparición, de la desaparición de los contextos vivos de la memoria, por la razón por la que tenemos esta especie de prótesis que son los lugares de la memoria. Bueno, es un tema interesante para luego discutir. Pero sobre todo, creo que es un concepto que en muchos aspectos resulta limitado desde una sociología de la memoria colectiva y desde una sociología que incorpora el lugar de la memoria, desde los espacios físicos y los contextos sociales vinculados a esos espacios físicos. Y de ahí que creo que es importante el recuperar el concepto del espacio social, del que hablaba ya Halifax, y vincular espacio social con espacio físico. Por eso, no hay simplemente un ejemplo. ¿Qué ocurre con las fosas comunes del franquismo? Aquí ven ustedes unas fosas en Villamayor, en Burgos, exhumadas de víctimas del franquismo, es decir, durante la guerra civil, de la ejecución y los paseos que se llaman entonces, y luego una fosa común con fusilados del franquismo, opositores del franquismo, simplemente que el régimen consideraba como enemigos. Desde el año 2000 hay un movimiento centrado en la localización de las fosas, en la exhumación de los cuerpos y la identificación de los cadáveres. La fosa en sí es un lugar de memoria. ¿Qué ocurre con ese lugar? Aquí la foto que vemos a la derecha hay un homenaje y hay flores en el lugar de la fosa exhumada. ¿Cómo pensamos estos fenómenos nuevos donde se generan lugares de memoria a partir de una exhumación? Una fosa es un espacio físico a partir de nuestro instrumental teórico. Yo creo que de alguna manera que nos quedamos cortos con Pierre Nora, porque aquí no tenemos que el lugar de memoria es la extinción del contexto de la memoria. Tenemos otra cosa. Tenemos una recuperación, una localización de un lugar físico y tenemos su inscripción como lugar de memoria. En este caso, un lugar de memoria de los crímenes de Franco. Entonces, entre el lugar de memoria como espacio físico y espacio social, que las exhumaciones dan lugar a la emergencia, ¿no?, al dominio público de imágenes de cadáveres, ¿no?, en fosas comunes, y provocan un intenso debate sobre la naturaleza de ese lugar de memoria. Hay un debate entre las asociaciones en España sobre qué hacer con esos lugares, o incluso hubo un debate también importante sobre si exhumar o no exhumar esas fosas. Podemos decir que hay una comunidad de memoria, en contexto de memoria, que inscribe de significado ese espacio físico de crimen, que sería
por tanto, casi la negación de la teoría de Pierre Nora sobre el lugar de la memoria. Es decir, hay un conjunto de prácticas culturales, ¿no?, que comienzan con la investigación, que permite la localización del enterramiento y que continúa con la recogida de testimonios, minucioso registro y documentación, etcétera. Y al final lo que tenemos es la fijación de una huella del pasado sobre el lugar físico. Porque si os fijáis en esta fotografía, desde antes de la localización de la fosa no había absolutamente nada ahí que indicaba la presencia de un lugar crimen, su paraje. Y finalmente quiero hacer una pequeña reflexión sobre la cuestión de los monumentos. Es conocida esta frase de Robert Musil, del escritor alemán: nada en el mundo es tan visible como un monumento. Ahora, evidentemente esto plantea un problema. Si los monumentos son invisibles, no cumplen la función para la que están destinados. En ese sentido, podamos encontrar de nuevo un caso en el que estudiar el fenómeno del monumento dentro de los contextos de memoria social, como es el monumento en Berlín, que ocupa una manzana completa en pleno centro de la ciudad, un monumento a los judíos asesinados de Europa, el monumento al Holocausto, que también se llama. Precisamente la frase de Musil, la invisibilidad del monumento, es especialmente embarazosa en situaciones donde justamente no debía haber ningún tipo de cierre, ¿no?, o de invisibilización. Pero todo monumento, una vez que se ha construido, tiene ese aspecto de terminación, de cierre, de materialización, culminación formal de esa idea. Por lo tanto, como un carpetazo al asunto, ¿no?, que sería en España. Ello muestra también otros. Bueno, quiero aquí citar a un autor muy interesante que es James Young, que si ustedes han ocupado en algún momento de la cuestión de monumentos y memoriales, les recomiendo mucho varios de los libros de James Young, porque él dice que solo un proceso memorial inconcluso puede garantizar la vida de la memoria. Viene a decir que una vez que se ha decidido qué tipo de monumento se debe de realizar, ahí terminó el proceso memorial. Es decir, mejor 1000 años, dirá James Young, 1000 años de concursos para la construcción del monumento del Holocausto en Alemania, que una sola solución final al problema de la memoria en Alemania. Y obviamente juega con el término de solución final, que es un término de la historiografía del Holocausto. Entonces, lo que viene a decir es que el verdadero monumento es el proceso, es la discusión en un contexto social sobre cómo darle forma a esa memoria o cómo materializar esa memoria a través de un memorial, un museo, un monumento, lo que fuera. Y también viene a decir que todo el proceso previo fue realmente el monumento. En Alemania discutieron durante años y se hicieron varios concursos públicos para diferentes artistas para la cuestión de este monumento. Y James Young, en una frase que es muy sociológica, viene a decir que ese fue realmente el proceso memorial. Y hubo un caso, pues les muestro esta imagen aquí, que es el monumento que presentó Horst Hoheisel, un artista vanguardista alemán, a ese mismo concurso. Y lo que proponía era destruir la puerta de Brandenburgo de Berlín, que es la puerta que ven ustedes allí, que es un emblema de la ciudad de Berlín, un icono además del militarismo prusiano y una seña de identidad de Alemania y de Berlín, un auténtico símbolo. Lo que proponía era derruirlo, quitarlo de en medio y dejar de alguna manera un vacío en la silueta urbana de la ciudad y soportar el vacío dejado por la puerta ausente. Eso iba a ser el verdadero monumento. Es decir,
una deconstrucción, ¿no?, monumental, que obviamente no fue aprobada, ¿no?, en ese concurso. Entonces, a falta de esa cuestión, Hoheisel, entre otras muchas performances interesantes que hizo, fue proyectar sobre la puerta de Brandenburgo la imagen de la entrada del campo de concentración y exterminio de Auschwitz, Arbeit macht frei, el trabajo os hará libres. Y con ello, digamos, plantear formas de monumentalización que son antihistoricistas y que plantean justamente una interpelación constante a quien debe ser la audiencia de los monumentos, ¿no?, que es hacer pensar sobre el pasado a quienes tienen la posibilidad de verlo. César, te veo con el micrófono, ¿me quieres decir que vaya terminando? Muy bien, sí. Me parece estupendo, Alejandro, que termines con esta frase puesta para la demolición de la puerta de Brandenburgo. Entonces, mira, los compañeros están deseosos de hacer alguna pregunta. Te vamos a pedir paciencia para que podamos comunicarnos. Déjame voltear a mirar a los colegas para ubicar perfectamente si alguien desea formularte preguntas. Y aquí veo a un asistente que te va a formular una pregunta. Sí, con mucho gusto. Bueno, ¿qué tal? Quería comenzar mi intervención haciendo nada más una... A ver, como hoy rechazaron en el Parlamento de España una iniciativa para que el 18 de julio sea recordado como negativamente, digamos, contra el franquismo. Nada más quería comenzar con eso para dimensionar la política, justamente la historia como un territorio político. Me parece que se trata de la lucha por el sentido y que tiene efectos de verdad y de poder sobre la sociedad. Y me parece que también en el caso argentino, casualmente soy argentino, por coincidencia, no sé si por... Nadie lo hubiera dicho, nadie lo hubiera adivinado. Que bueno, que justamente las interpretaciones hegemónicas que se dan en torno a la dictadura y al franquismo son la teoría de los dos demonios, y que demonizan a ambos bandos en lo que fue la guerra civil y en Argentina en lo que fue los enfrentamientos por lo que la dictadura, en lo que la dictadura llama la guerra contra el terrorismo y etcétera. Y bueno, como hay poquito tiempo, nada más, gracias. Dame oportunidad, Alejandro, de mirar y otros participantes antes de que hagas algún comentario. Sí, cómo no. ¿Qué preguntas? ¿Acá? ¿Nada? Sí, nada. Parece que el sensor indica que solo tienes esa intervención en este momento. Entonces, haz una reflexión, Alejandro. A mí me gustaría, si quieres, rápidamente, que pudieses contextualizar, si fuese en una frase, algún pensamiento que puedas formular para despedirte de esta universidad con relación a la herencia de Maurice Holbach. Es decir, a estas alturas del siglo XXI, valorar la complejidad de la reflexión de Holbach, sobre todo a partir de tu expertise en estudios de memoria. ¿Qué es Maurice Holbach para esta década del siglo XXI en la historia de la humanidad? Y si quieres, con estos comentarios a la pregunta del compañero y a lo que te hago, podríamos ir cerrando tu intervención, Alejandro. Muy bien, bueno, pues también gracias a la pregunta sobre el compañero argentino que mencionaba el 18 de julio. Sí, obviamente aquí estamos viendo, ¿no?, como aniversarios y conmemoraciones son precisamente otro de esos campos discutidos, ¿no? No podemos recordar todo, hay algunas cuestiones que podemos recordar y otras las dejamos fuera. Es decir, qué fechas recordar y cuáles no recordar, pues evidentemente es una lucha por el sentido, como tú mismo has dicho muy bien. El 18 de julio, desde el punto de vista conservador, ¿por qué el 18 de julio? ¿No? Dirán que en realidad en el año 34 comienza la guerra civil, como había mostrado en el caso de la historiografía revisionista, la historiografía conservadora, que dirán que ese es el momento en que
en que se produce realmente la guerra civil, y el señalar una fecha que señala directamente a unos culpables no es otra cosa que reiniciar un debate civilista, ¿no? Ese es el discurso que mantiene uno de los grupos sociales enfrentados, digamos, en disputa junto con el Movimiento de Recuperación de Memoria Histórica, para quien el 18 de julio es una fecha inequívoca del comienzo de la dictadura franquista, ¿no? Con lo cual, sí, tenemos ese muy claro, y gracias por traer la colación. Sobre la frase sobre la relevancia de Halifax en nuestros días, quizás mencionar dos cosas. Halifax es redescubierto por la sociología, y eso también te da un poco la pauta de cómo la propia sociología, teniendo una obra como la memoria colectiva, y el resto de las obras de Halifax, los marcos sociales de la memoria y otras obras, realmente lo redescubre tarde, y todo, digamos, la discusión sobre memoria la sociología está, digamos, un poquito rezagada frente a otros terrenos, como puede ser como los estudios sobre literatura o los estudios culturales, quienes han empezado mucho antes a trabajar sobre memoria colectiva. Halifax, en el canon de los autores de memoria colectiva, es incorporado en un canon de otras disciplinas, y es importante, sin duda, ¿no?, reivindicar Halifax como sociólogo. De hecho, lo que vemos en él, a pesar de las limitaciones, ¿no?, alguna de las que he señalado es que, por ejemplo, la distinción entre la historia y memoria es muy de su época, muy de su contexto, y por otro lado, la falta de reflexión teórica sobre los soportes de la memoria y sobre los medios de comunicación, pero quitando, digamos, esas limitaciones lógicas dentro del contexto de su época, Halifax nos da un instrumentario interesantísimo y fundamental para comprender fenómenos tan actuales como la recuperación de memoria histórica en España, los debates sobre memoria en Argentina y la discusión sobre el pasado alemán. Para terminar, Halifax fue asesinado por la maquinaria asesina, totalitaria nazi en el campo de concentración de Buchenwald. Eso es casi una ironía, ¿no?, de la historia, que el principal teórico de la memoria colectiva fue o sucumbió ante la catástrofe europea, que hoy es el icono más importante de la memoria colectiva de Europa. Pues muy bien, Alejandro, déjame voltear a mirar al auditorio si hay alguna otra intervención, porque parece que están llegando los siguientes participantes para este evento. Creo que no hay alguna otra intervención. De mi parte, Alejandro, te agradezco mucho esta conferencia magistral. Quizás vale la pena, sobre todo en esta última parte que acabas de comentar, ubicar el rescate retórico, sobre todo por la perspectiva de los estudios aristotélicos sobre la memoria, la importancia de la reflexión de Halifax. Deja entonces despedirte con un caluroso aplauso que seguramente lograrás escuchar de parte de los participantes, ¿no? Y muchas gracias. Pues te agradecemos y me mantengo en contacto contigo. Mientras tanto, te agradezco esta conferencia virtual, Alejandro. Seguimos muchas en contacto. Gracias, César. Un abrazo, muchos saludos a todos y muchas gracias por tenerme ahí virtualmente. Ha sido un placer. Vale, un placer. Hasta luego. Pues muchas gracias.